I comencem aquest tercer temps amb Sergio García, después del empate del Español contra el Betis. Sergio, ¿qué sensaciones os quedan? Porque el equipo ha hecho un buen partido. Sí, una lástima que al final nos hayan metido ese gol, porque yo pienso que el equipo está muy bien, creo que ha trabajado bien, se ha visto que hemos llegado bien a portería, hemos tenido el balón. Es una pena porque podíamos haber conseguido un resultado mejor con algún golito más y irnos con la portería cero, pero bueno, son cosas que pueden pasar en el fútbol y nada, seguir trabajando, que yo creo que el equipo ha estado muy bien hoy. En todo caso, Sergio, eliminatoria abierta y con todo al Benito Villamarín. Sí, con mucha ilusión, que yo creo que podemos ir allí a pasar la eliminatoria, o sea que estamos con muchas ganas aquí en la Copa y ahí vamos a ir a intentar pasar la eliminatoria, que yo creo que el equipo puede competir allí, o sea que lo tenemos muy claro que podemos pasar. Sergio, este domingo el Real Madrid en Liga, otro buen reto. Sí, es un partido difícil porque bueno, es el Madrid, pero bueno, nosotros tenemos que pensar en lo nuestro, en trabajar como lo hemos hecho hoy. Seguro que, aunque sea el Madrid, que poniendo todo nosotros, seguro que conseguimos una victoria que creo que nos la merecemos y que también se la merece la afición, para que también disfrute con nosotros. Seguro que sí, gracias, Sergio. Y continuemos con Roberto. Roberto, lástima del resultado porque el equipo ha dado una muy buena impresión, especialmente en la primera parte. Bueno, creo que hemos llevado a cabo todos los aspectos que el míster nos ha planteado antes del partido. Tácticamente hemos hecho un partido muy bueno. Eso nos ha puesto por delante durante muchos minutos y lástima de esa acción que empata el partido y abre un poco la eliminatoria, pero creo que tenemos que estar satisfechos y motivados para el partido de vuelta. En todo caso, Roberto, el equipo tiene opciones para pasar tal y como ha competido hoy. Totalmente, la eliminatoria está abierta, hemos empatado, tenemos que ir ahí y marcar, somos un equipo que crea muchas ocasiones de gol, por lo tanto tenemos que ser positivos. Destacar también, Roberto, que si la eliminatoria está abierta son por las 3-4 paradas que has pegado, que ha mantenido el equipo a flote. Bueno, siempre gratificante ayudar a tu equipo cuando toca, especialmente cuando uno no tiene todos los minutos que le gustaría y bueno, esperemos que en el partido de vuelta podamos hacer un gran partido, esto haya ayudado y consigamos la clasificación. Claro que sí, a seguir, Roberto, gracias. Gracias a vosotros. Y seguimos amb Leo Baptistao. Leo, que cerca lo ha tenido el equipo de llevarse la victoria, ¿verdad, hoy? Pues sí, jugamos muy bien, hicimos un gran partido, aún así con el 1-1 hemos tenido ocasiones de hacer el 2-1 y nada, sabemos lo que tenemos que hacer para mejorar y para intentar revertir el resultado ahí en Sevilla. Esta es la alegría, ¿verdad?, que el equipo tiene que contagiarse de la Copa para trasladarla a la Liga. Claro, tenemos que seguir así todos los partidos. Hemos tenido un partido muy malo en Liga el otro día, pero sabemos que no nos pasará otra vez. Sabemos la idea de fútbol que tenemos, hemos transmitido en el campo y hemos hecho un gran partido. Esa es la línea y ahora tenemos que pensar en el partido de Liga que viene, que va a ser muy complicado, por supuesto. Como dices, la mejor manera de pasar páginas es partido. Hemos tenido ya hoy el Betis con una buena imagen, el domingo Madrid, gran reto ante toda la afición. Claro, lo bueno de tener partidos seguidos es que no tienes tiempo para pensar en nada, tenés que pensar en el otro partido y es lo que estamos haciendo y con mucha alegría. Sabemos los buenos jugadores que tenemos, la calidad que tenemos y nuestra idea de fútbol es muy buena, el míster nos transmite mucha confianza y estamos haciendo grandes partidos y hay que seguir. Por supuesto que vendrán mucho mejores resultados. Pues con esa confianza afrontaremos el partido del domingo. Gracias, Leo. Por supuesto, gracias. I tancarem aquest tercer temps amb Rubi. Míster, s'ha de fer una lectura positiva. L'equip ha estat molt bé en molts trams del partit. Sí, jo crec que hem fet un cop més un partit molt bo, perquè dic un cop més perquè a casa ja en portem molts. La pena és aquest golet que se'ns ha escapat, sobretot perquè et facin un gol al contraatac, no? Quan l'equip, la veritat és que ha fet un treball tàctic, jo et diria, de nota altíssima, en tot moment controlant situacions de replegament, de pressió dalt, de convertir un replegament en pressió, de tallar contres, i resulta que aquesta contra que no hem pogut tallar ens ha costat un gol. Però bueno, és un empat i és una eliminatòria que està oberta i ens tocarà intentar trencar ja el malefici de no guanyar fora per a veure si ho aconseguim en aquest partit allà. En tot cas, Rubi, el gol nostre és un clar exemple del que vol l'equip, no? Sortint des de darrere, tocant, arribant, entrenant jugades. Ja en portem uns quants, la veritat és que sí, i jo em quedo amb el regust de que en podríem portar més. Avui la pressió a dalt ha funcionat molt bé i teníem que haver fet alguna situació que acabés en gol. És que hem robat moltes pilotes a davant, ja des del primer minut en Piat ja ha tingut una que s'ha anat al control, a l'últim minut en Borja, que ha robat en Darder per darrere.
Per tant, bueno, la feina és bona, ens falta acabar de culminar amb una mica més d'eficàcia, en aquest cas al partit d'avui, perquè jo crec que 2 gols els podíem haver fet tranquil·lament. I en tot cas, míster, això no s'atura i diumenge ja rebem el Madrid. Sí senyor, cada 3 dies, vaig dir que és apassionant poder jugar cada 3 dies, òbviament té un peatge que és un desgast, però al final aquí som professionals i estem per competir i per jugar partits i perquè l'espanyolisme pugui intentar disfrutar del seu equip cada 3 dies. Veníem d'un partit molt dolent, ja ho vam reconèixer, hem fet un bon partit, hem demostrat que mentalment l'equip no va sortir afectat d'Eibar i aquí hi ha molta feina darrere. Doncs a seguir i què millor que fer-ho el diumenge contra el Madrid. Gràcies, míster. A vosaltres.